Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Las condiciones laborales de los y las trabajadoras en la industria de la floricultura en Colombia han provocado graves problemas físicos, emocionales, también psicológicos, no solamente para los trabajadores y las trabajadoras, sino para sus familias también. San Valentín solo hay un día en el año, pero ¿qué sucede detrás de estas celebraciones de explotación? Hoy estaremos hablando con dos profesionales, dos conocedoras, dos investigadoras de este tema. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Jacdy López, una voz Banca del Parque Radio. Les damos la bienvenida. Hoy se encuentra con nosotros Gladys Mora Medina. Ella es ex trabajadora de las flores, sindicalista, integrante de la Red Popular de Mujeres de la Sabana y la colectiva de mujeres de Facatativá. Gracias, Gladys, por estar con nosotros en esta banca. Bueno, muchas gracias, Jacdy, por la invitación y gracias a Banca del Parque Radio. Un saludo para todos los radioescuchas y en especial para los y las trabajadoras de las flores que son las protagonistas en este espacio de hoy. Y también se encuentra con nosotros Andrea Sabana. Ella es investigadora y también ha realizado grandes estudios sobre la industria floricultora en la Sabana de Bogotá. Activista de las flores y hoy está con nosotros en esta banca. Muchas gracias por estar con nosotros, Andrea. Hola, ¿cómo estás? El gusto es para mí. Realmente es un tema que es muy importante de resaltar, especialmente para estas fechas de San Valentín, que ya les contaremos un poco más sobre el tema. Muchas gracias por la invitación a la banca del Parque Radio. Vamos a empezar por algo muy importante para que nos podamos centrar o que ustedes puedan conocer un poco más, contextualizarlos y contextualizarlas un poco más de este tema. Colombia por estos días se habla de muchas flores de exportación. Realmente es una fiesta casi ya mundial, celebrar San Valentín, pero especialmente esa fiesta la celebran en Estados Unidos, en Canadá y también pues ya también se ha ampliado a Australia. Eso significa que por estos tiempos, desde el mes de noviembre, se concentra intensamente más el trabajo, o sea, las tareas de preparación para esta cosecha. Y no solamente las empresas de flores y los trabajadores y trabajadoras que están allí dentro de las empresas, sino es toda la maquinaria que se mueve, o sea, el transporte aéreo, el transporte, la carga, todo lo que son trabajadores en los aeropuertos, tanto la salida de las grandes toneladas que salen de Colombia como la llegada a su destino a Estados Unidos y también algunos países de Europa. San Valentín se ha fortalecido después de la pandemia. Según hay cifras que muestran que para la pandemia pues alcanzaron a hacer sus buenas ventas en el exterior y después pues hablando de producción y comercio, que es lo más fuerte en este tiempo, porque Colombia es uno de los mayores exportadores de flores después de Holanda, se dice. Y para Colombia, el principal exportador de flores es Colombia después de, el café y de otras cosas. En ese sentido, después de la pandemia, fortalecer la producción de flores de Colombia significa que para la pandemia estaba todo ya listo y fue una gran bonanza. Para el 2021 se muestra que un crecimiento en cuanto a las ventas, producción y ventas de flores al exterior. Para el 2022 se dice que después de la pandemia los floricultores, estoy hablando de los dueños de las industrias de flores, dicen que para ellos los costos de muchos agroquímicos y de muchas cosas que necesitan materias para la producción de flores fue una inversión mayor. Para el 2023 no sabemos aún pues qué cantidad, si fue un fortalecimiento, pero ellos muestran que para este año fue un poco
digamos, difícil, según ellos, porque se invirtió más en cuanto a la producción. Para este año aún no salen cifras reales de la cantidad de toneladas que van a salir de Colombia, pero pues se desarrolla mucho el movimiento aquí, se siente que desde principios de enero cambia mucho el panorama en los municipios, en especial pues yo me encuentro en Facatativá, entonces se cambia totalmente la realidad. Para la agroindustria de las flores como sector de la economía colombiana, un sector muy importante porque es el sexto producto más importante en términos de exportaciones. Hablar de flores en el marco de la época de San Valentín hace pues que tengamos unas reflexiones como país respecto a nuestra economía. El sector floricultor es un sector pues muy importante y que tiene grandes cantidades de trabajadores y pues también de hectáreas sembradas en el país. Es uno de los productos que fue negociado en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y por esa razón pues, sí es un producto del que pues que genera muchos puestos de trabajo en Colombia. El sector trabaja pues por temporadas, entonces la temporada de San Valentín, está la temporada de Madres, está la temporada de San Jordi, está San Patricio, entre otras temporadas. Y la temporada más dura, ¿no? En términos de las mismas personas que habitan la sabana, es esta. Es la temporada de San Valentín y este año pues hay como tres fenómenos muy importantes que hay que resaltar. Uno pues sí es como el argumento desde la economía que se da pues sobre la baja del dólar, que ha sido significativa, entonces pues es un negocio que funciona desde pues este tipo de moneda. Y pues es una excusa que muchas veces utilizan los empresarios, los dueños de los cultivos y pues de ahí pues obviamente sí hay una disminución fuerte en la entrada económica, pero que eso digamos que puede sopesarse con las entradas económicas que han tenido antes, porque pues ellos han tenido fuertes ganancias. Para esta temporada considero que hay tres factores importantes a tener en cuenta. Uno está relacionado con la baja del dólar, que es uno de los argumentos que utilizan pues los empresarios, porque como es un negocio de exportaciones, pues eso tiene en términos de ellos, pérdidas significativas, pero que eso se puede sopesar pues con ganancias que han tenido en años anteriores. Por otro lado, pues ha habido una expansión también de los cultivos, entonces el negocio sí ha crecido, pero este año pues también por todo el tema del fenómeno del niño que justo pues se conecta con esta época de temporada. Eso también significa pues un uso mucho más intensivo pues de agua, ¿no? de otras fuentes, y eso también genera otros gastos para el sector. Y otro asunto que nos parece importante resaltar es el tema de los trabajadores y trabajadoras migrantes en el sector de la floricultura. Esos tres temas nos parecen pues muy importantes como de hablar en términos de la actualización de las problemáticas en el sector floricultor. ¿Cuáles son las condiciones laborales más comunes para los y las trabajadoras en la industria floricultora de la Sabana de Bogotá? Las principales realidades del sector permanentemente para los trabajadores y trabajadoras del sector, pues siempre se ha considerado que es la salud, por las mismas condiciones que tienen dentro de los invernaderos, el cambio de temperaturas, y eso tiene pues una afectación a la salud. También el exceso de rendimiento, porque pues como son más de 8 horas muchas veces, y en temporada pues ni hablar porque son 16, 18 horas que trabajan de largo. Entonces hay una exigencia sobre producir más, rendir más, pues porque así lo exige el momento. Entonces hay un gran estrés, un cansancio mental, afectación psicológica para los trabajadores y trabajadoras. También la otra realidad es como pues la gente habla mucho de la humillación. Si los trabajadores y trabajadoras se sienten humillados
por el maltrato también. Considero que como que el personal que manda a veces no es el más o no lo preparan, o también su condición de jefe pues acelera a que exijan mucho y que presione y que hayan regaños y que ya hayan sanciones, que hayan también despidos, que diga fulano de tal no me cayó bien. Ahí entra toda esta cuestión de que el hecho de ser mujer también, ¿no? Entonces también hay unos abusos por ese lado, que muchos jefes cercanos creen que las mujeres tienen que acceder a sus insinuaciones para dejarlas de auxiliar, de mano derecha, de cosas así. Entonces hay muchos abusos en ese sentido en cuanto a la salud de los trabajadores, salud y maltrato, ¿no? También digamos que eso es una constante, pues la gente no tiene muchas rutas para salir de su casa y llegar bien a sus lugares de trabajo. Eso ya se está como volviendo una costumbre de que los trabajadores tienen que llegar como sea, como puedan, en bicicleta, en moto, entonces esto ha hecho que ocurran muchos accidentes también y hay una lucha constante para que sean reconocidos como accidentes de trabajo. Lo otro es frente a los salarios, digamos también que los salarios son el mínimo, y lo que decía la compañera anteriormente también, el hecho de que sean de pronto trabajadores, hombres o mujeres que sean migrantes, pues también tienen una condición de que de pronto no les reconocen el mismo salario que al otro personal, como ellos hablan. Bueno, eso es como una de las generalidades pero hay muchas, porque en estos momentos hay empresas que están cerrando porque no hay suficiente agua para producir, entonces los trasladan a otras fincas y son fincas más lejos de su vivienda o de su lugar donde acostumbraban por 20 años tal vez, porque hay algunos trabajadoras que llevan 20 años y que es costumbre siempre llegar a veces caminando a las empresas o, como mencionaba antes, en otros medios. Eso los está afectando ahorita porque los trasladan de finca y les toca más lejos, y hay una cuestión de cambio de contratos sin que los trabajadores se den cuenta. ¿Cuáles son las principales afectaciones en la salud especialmente? También hemos encontrado en documentales y en investigaciones, por ejemplo en México, que se realiza una investigación y se ha encontrado que las familias empiezan a tener malformaciones, dolores de cabeza, malestares, fríos. En este caso, en la sabana de Bogotá, ¿qué afectaciones en la salud tienen específicamente los y las trabajadoras de estos floricultivos? Sí, hay un problema de los movimientos repetitivos, que es muy fuerte ese tema, porque últimamente una persona que esté en el sector laborando puede enfermarse, en 2 años, 3 años le aparece un problema de manguito rotador, del túnel de carpio, es uno de los principales. El otro es el estrés. Realmente no sé cómo se puede explicar el tema de que a las mujeres sobre todo les hacen ver que su hogar son las flores, ese lugar de trabajo, que las plantaciones, las flores como tal, las matas, son sus hijos, entonces hay que cuidarlas igual que sus hijos, porque esa es su familia. Eso es un problema psicológico muy fuerte. El problema de transporte, como decía anteriormente, también se está haciendo un problema que afecta a la salud. Las largas jornadas, sobre todo en San Valentín, también. Y un problema también de malnutrición, pues porque en este sector no todas las empresas tienen casinos, tienen restaurantes para que atiendan a los trabajadores, entonces algunos todavía tienen que comer frío, eso les ocasiona problemas, y a veces los dineros no les alcanza para tener una buena nutrición para ellos y sus familias. También quería decir que hay una investigación actualizada del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, de la cual también salió un podcast hace poco, donde se categorizan 7 enfermedades respecto a los trabajadores y las trabajadoras de la agroindustria de las flores. Sí, entonces ahí pues se habla de todas las enfermedades de las que estaba hablando Gladys, varias enfermedades muy relacionadas con esta investigación que tú nombraste en México, que es de un fotógrafo, donde él habla también como de ese uso indiscriminado de agroquímicos tóxicos y todo el tema de malformaciones congénitas. Digamos que aquí también se habla como de esos efectos de los agroquímicos. Entonces la forma como todo esto afecta la salud física, pero pues también
de alguna manera la salud mental, ¿no? De trabajadores y trabajadoras. Entonces creo que un tema en el que hay que hacer mucho énfasis, foco, sobre temas de salud mental en trabajadores y trabajadoras, que si bien los riesgos a nivel físico, ergonómicos, ¿no? son muy complejos, los temas de salud mental por las formas de contratación, pues digamos que por la inestabilidad en el sector, pues también están afectando mucho a trabajadores y trabajadoras. Entonces, bueno, quería hacer, si de pronto pues nosotras podríamos dejar el link del otro podcast para que ustedes pudieran como escucharlo y pues también ver todo este tema de cómo están los en términos de salud el sector floricultor. Y con lo que tú me preguntas sobre qué han hecho empresas para mejorar las condiciones laborales, hay diferentes, es un sector muy grande, es un sector muy complejo, ha tenido diferentes periodos, ¿no? Como en la historia y últimamente, pues digamos que hay grupos empresariales, ¿sí? Entonces esos grupos empresariales son como asociaciones grandes que tienen permisos para exportación y ellos pues digamos como que tienen varias fincas en diferentes lugares del país. ¿Sí? Los lugares principales pues son la Sabana de Bogotá, Antioquia, pero es muy importante decir que la agroindustria de las flores se está expandiendo a nivel nacional. Por eso desde la Sabana nos interesa mucho decir todo lo que ha pasado en el sector, porque no es un problema de la Sabana de Bogotá, es un problema del país y es un problema también a nivel global, porque la producción de flores se está intensificando en el mundo, ¿sí? En las sabanas más importantes del mundo. Entonces, las formas de contratación, pues si bien por las luchas que han hecho muchos sindicatos, organizaciones de derechos humanos y el seguimiento que se le ha hecho, hay muchas empresas que respetan y que tienen, digamos, como los mínimos básicos, ¿no? En derechos laborales para trabajadores y trabajadoras. Y las personas reciben un mínimo, las prestaciones en seguridad social y cumplen con estos estándares. Hay muchas empresas, digamos, como que tienen otras formas y que son más pequeñitas y que le venden a los exportadores, a los que tienen esos permisos de exportación. Ahí en esas empresas pues hay muchas irregularidades en términos de derechos laborales. Entonces muchos de estos trabajadores y trabajadoras, especialmente pues extranjeros, extranjeras, en este momento la Sabana de Bogotá alberga muchísimas personas venezolanas y también personas de la costa, especialmente Sucre, Sincelejo, Montería, son las personas que más han llegado y que también pues obedecen a temas de conflicto armado, ¿no? Y de migraciones pues violentas también. Entonces estas personas realmente están llevando un poco las condiciones más difíciles del sector, porque es aquí donde se están presentando muchas violaciones, contratos. Prácticamente podríamos decir que hoy en día se está dando una tendencia a hacer jornales de trabajo, ¿no? Volver a un modo un poco más anterior, ¿no? Que sin muchas condiciones, que podríamos hablar, no sé, en tipo de feudalismo en el trabajo y se combina, ¿no? Hay unas empresas, hay unos grupos que han mejorado en las condiciones y que tratan de hacer cosas, ¿sí? Tratan también de tener algunos temas de perspectiva de género, digamos que no podemos tampoco decir que no se esfuercen por hacerlo, ¿sí? Hay algunas empresas, pero eso ¿por qué se hace? Porque entran personas que tienen formación, digamos, o un tipo de sensibilidad social en esos cargos de recursos humanos, de trabajadores sociales, y esas personas adentro tratan de hacer cambios adentro de las empresas, pero no son muchos los casos, ¿no? Pero hay personas y hay gente que está haciendo que dentro de las empresas cambien un poquito las condiciones y eso también hay que resaltarlo. Yo creo que ya es un negocio tan grande que podría, digamos, que tratarse mucho en esto, o sea, esto es una lucha de mucho tiempo, pero sí, digamos que es una forma mixta, ¿no? Hay empresas que sí tratan de hacer estos cambios más significativos en términos de derechos laborales, pero por otro lado, sí se están agudizando las violaciones a derechos humanos. ¿Cuál es el salario promedio, a partir de lo que nos dice Andrea, de una trabajador o trabajadora de las flores en la Sabana de Bogotá? Gladys, que tú también nos hacías una referencia detrás de micrófonos y era que esto dependía también de las temporadas. Me gustaría que nos contaras un poco más de esto. En realidad, para casi todo este sector es el salario mínimo.
y puesto la observación que hacía la compañera antes de que de pronto hay casos de que incluso para los migrantes es más baja que el mínimo. Eso sucede, eso uno lo ve en este sector. En cuanto al salario, pues hay una mejora en cuanto al cumplimiento. También pues por distintos medios que a veces no es la mejor forma, pero bueno, la gente hace sus 3 horas en el banco para cobrar su salario, pero bueno, se lo pagan, pero en unas condiciones bien complicadas. Uno ve casi en todos los municipios de la Sabana que son extensas colas para cobrar el salario. Ya eso se convirtió como en una costumbre, ¿no? Pero también lo que uno ve, y sobre todo en las temporadas, es que hay como que hay una esperanza para la gente, hay una esperanza que llegue San Valentín. Claro, van a trabajar muchas más horas, se van a sacrificar un montón, van a sacrificar a sus familias, pero que el salario pues les va a aumentar. Entonces todo es bajo el salario mínimo, pero claro, las horas extras, las horas nocturnas, todo eso les va a ayudar por esta temporada y la gente lo ve como que muy bueno porque pues les llega más del mínimo, pero pues a costa de este sacrificio que hacen, ¿no? Incluso a nivel nacional, porque aquí en Faca llegó mucha gente, en Facatativá mucha gente de fuera y como 2 días de mucho control sobre la gente que llegó, buses que llegaron de la costa atlántica, entonces llegaban a buscarles hotel y lugares, casas donde quedarse. Detrás de eso están las empresas, pero a las empresas no les dicen nada. Pero ahí mismo llegó Secretaría de Gobierno, llegó Defensoría del Pueblo, llegó a pedir papeles y a controlar quiénes llegaban a Facatativá, pero pues ahí la gente se siente un poco como mal, pero detrás de eso pues no saben, ellos no saben cuál es la empresa que realmente los contrató y los trae hasta que no lleguen aquí y firman contratos. Hay casos también que ya los contratos los firman afuera, desde su territorio, y los traen aquí a la Sabana. Entonces la gente llega aquí a vivir, a sobrevivir en esas condiciones para lograr para poder sobrevivir. Eso es en cuanto a los salarios. Hay un día que les dan cada 6 meses, eso según, es el Día de la Familia, pero eso ya no se convirtió en un Día de la Familia porque lo que decían era, el Día de la Familia es para que la empresa haga algo con la familia de los trabajadores, pero poco a poco se ha ido perdiendo eso, entonces ya los trabajadores y trabajadoras piden un Día de la Familia, pero para ir a hacer sus trámites personales. Y ya perdió ese sentido del Día de la Familia. Otros lo aceptan en salario también, pero en cuanto a salarios es más o menos eso lo que yo puedo mencionar. Andrea, ¿quieres decir algo respecto a este tema? No, yo creo que Gladys ha dicho muchísimo, ¿no? De formas muy detalladas y sí, realmente hay muchas cosas que se conectan con y este tema de las migraciones especialmente es algo muy nuevo, o sea, no nuevo, porque esto ha sucedido desde pues el fenómeno migratorio de Venezuela, ¿no? Pero sí se ha intensificado estos últimos 2 años. Y lo duro es que son personas que quedan ya en la sabana un poco, ¿no? Porque son traídas por el sector floricultor y luego ya no tienen las garantías a sus lugares y pues realmente eso genera un nivel de crecimiento desorganizado de la sabana de Bogotá y es lo que estamos viendo sumado a muchas pues digamos como también circunstancias que están relacionadas con la expansión urbana. Y pues también dice mucho que las personas que habitan la sabana ya no quieran trabajar directamente en la agroindustria de las flores. Creo que es un tema que está empezando a aparecer con más fuerza en el foco de las personas que investigamos sobre el sector, porque pues al estar dentro de la realidad y observarla realmente es un problema que ha crecido muy rápido. Sí, al punto en que podríamos decir que casi que el 60% de los trabajadores en algunas empresas y trabajadoras ya son personas extranjeras. Eso hace pues que cambie absolutamente la realidad del territorio, ¿no? En muchas perspectivas. Entonces, por ejemplo, estas personas pues necesitan vivir en un lugar, ¿no? Tener un techo. Entonces, pues eso ha generado unas condiciones de hacinamiento, que haya unas políticas de vivienda pues muy difíciles, ¿no? Entonces las personas viven en lugares, pues muchas personas en pequeños lugares y realmente pues eso habla de una preocupación fuerte
por la dignidad humana, en el fondo, ¿no? Porque estas personas tienen que llegar a ocupar un lugar, pues que no, a un territorio que no conocen, donde tampoco pues hay unas políticas de integración, ¿no? De acogida para estas personas, donde las poblaciones puedan hacer un tránsito y entender qué está pasando en esta sociedad. Entonces, pues eso genera unos choques culturales, una serie de violencias sistemáticas y realmente, pues sí, eso está pasando en la sabana de Bogotá. Aquí hay que hablar que la sabana occidente es un lugar que está llegando al límite en términos de la ocupación de hectáreas por las flores. En ese sentido se está intensificando la ocupación de la sabana centro. Entonces hacia Tabio, Tenjo, Zipaquirá, Tocancipá, Chancipá está en este momento el fenómeno de la expansión de la floricultura muy fuerte. Entonces también está como que a veces creemos que muchos modelos que se han realizado en la sabana occidente se están desplegando para allí. Entonces allí también una noticia pública donde llegó lo que nos contaba ahora Gladys, que ha pasado ya en Faca durante varios años, este año en Tabio, ¿no? Buses con personas migrantes y que dejan ahí pues a las personas para que vayan a trabajar y sí llegan autoridades de la administración a preguntarle a las personas, pero ahí nos preguntamos por qué no le preguntan a las empresas que traen a estas personas, ¿no? Porque estas personas llegan con la esperanza, un poco lo que decía Gladys, de trabajar, de tener un salario, con el voz a voz, ¿no? Que la gente va diciendo, uy, allá en la sabana de Bogotá hay mucho trabajo, venga para acá, sí, aquí usted va a encontrar estas condiciones, va a tener un salario fijo, el trabajo, pues usted ya está enseñado al trabajo duro del campo, porque también hay que decir que muchas de estas personas que son desplazadas, que están acostumbradas a un modo de vida más campesino, llegan a trabajar a una agroindustria, ¿no? Que sería diferente llegar a una fábrica directamente. Entonces, tener ese contacto con plantas, tener ese contacto, digamos, también con la tierra de alguna manera, hace que mucha gente sea seducida por este sector. Entonces, yo creo que ahí hay mucho de qué hablar, ¿sí? Y que tendremos tema y más actualización más adelante sobre lo que está pasando con el tema de las y los migrantes en relación con la agroindustria de las flores. ¿Cómo afecta la vida familiar de las mujeres, de las trabajadoras de las flores, sí, al pertenecer a estos espacios? Ahorita para esta temporada es muy complejo para las familias, sobre todo para las mujeres, pues que somos las que tenemos como esa tarea que se ha impuesto en la sociedad de cuidar toda la familia. Entonces, cuando las trabajadoras tienen que desde las 3 de la mañana empezar sus tareas de la familia del hogar para salir a las 4:30 al trabajo, pero es que también arrancan todas las tareas escolares. Entonces hay una gran preocupación cómo cumplir a la familia y cómo cumplir al trabajo cuando hay una exigencia pues tan larga de horario. Entonces ya como que ahí hay una preparación de que yo me voy y regreso después de las 11 o más, 11 de la noche. Entonces las familias se ven muy afectadas en ese sentido. Llegan a las 11 a su casa, duermen un par de horas, 3 horas y ya a las 4:30 tienen que volver a salir. Entonces ya nos podemos imaginar cómo, por ejemplo, llegan esos casos a nosotras en las organizaciones sociales donde dicen es que no tenemos tiempo para la vida, solo es trabajo, no tenemos derecho, es que ni el fin de semana, sábados, domingos, no nos queda tiempo para ir a mercar como es tradicional en la quincena o a fin de mes, me toca ir aplazando eso, entonces yo prefiero salir a la tienda a comprar unas cositas y dejarle a los muchachos y seguir porque es que sobrepasa la exigencia que tengo en la producción en esta temporada. Y digamos que ya en general, no solo en la temporada, pues nosotros sabemos que ya tras todos estos años que hemos estado acompañando a
a muchos hogares, hombres, mujeres y en especial a mujeres, hay una gran responsabilidad de cumplir con el trabajo. Y cuando llegan y ya se quedan 1 año, 2 años, ya siguen trabajando en las flores porque ya no quieren salir y no ven otra posibilidad. Y en las flores no hay condiciones casi, o sea, uno encuentra que hay mucha gente que se capacita del común, que sigue estudiando, que se sigue preparando, pero en este sector casi no, solamente se limitan a quedarse porque con el salario tienen que responder a su familia y punto. No hay recreación, no hay otros ambientes donde realmente puedan sentirse bien con sus familias, porque hay unas grandes cargas de pagar arriendo o pagar las cuotas de su casa, de su apartamento, más todo lo otro. Y ahí sí el salario se queda muy pequeño para todas las necesidades que hay que cumplir en la familia. Y más en el caso de las mujeres que son cabeza de familia, cabeza de hogar, pues recae mucho más esto cuando tienen 2 o 3 hijos. Entonces el salario pues no alcanza, pero sin embargo el salario es fundamental. Entonces si las familias se ven muy afectadas, como familias son muy afectadas a ese nivel. Yo creo que Gladys habló de eso, ¿no? De las que siempre hemos nombrado como las dobles o triples cargas de las mujeres, ¿no? Entonces, pues que está relacionada con el trabajo remunerado y los trabajos no remunerados del cuidado. Y además, yo sigo insistiendo en el tema de la salud mental. Cuando las personas pues están en un trabajo todo el día y saben que sus hijos y sus hijas están en casa, solos, solas, que las personas que quizás están a su cuidado no tienen mucha información. Además, cabe decir que las personas que están en las flores están trabajando al ritmo de las exportaciones. Es imaginarse un ritmo de las exportaciones es realmente complejo porque tienen que estar minuto a minuto cumpliendo unos estándares, ¿no? Unos ritmos, porque tienen que salir muchísimos ramos por hora. Entonces, eso hace que no se pueda contestar el teléfono, ¿no? Que no se pueda ir al baño tranquila, que no se pueda tener tiempo, ¿no? Y entonces, porque el tiempo pues no es propio. Entonces eso hace que las mujeres no puedan hacer una llamada a su casa, si tienen un familiar enfermo, si tienen a sus hijos, a ver si comieron, si no comieron. Y pues todo eso a nivel de la salud mental realmente es un impacto duro, ¿no? Que solo pues que no es difícil de cuantificar, pero que realmente todas las personas podemos imaginar, porque es diferente poder tener un trabajo donde puedes tener comunicación, algún tiempo, respirar, sentarte, a un trabajo que va a un ritmo imparable. ¿Cómo influye la llegada de estos floricultivos a la sabana de Bogotá, a las comunidades? ¿Qué sucede con este tema? Anteriormente creo que en un espacio como este también mencionábamos como que la sabana de Bogotá era una fuente de cultivo de alimentos para toda la población. Y en ese sentido pues ha cambiado totalmente, porque ya son más de 60 años, como unos 65 años que están las flores aquí y que fueron reemplazados los cultivos, la vocación de la tierra para cultivar flores, y desplazó todos los alimentos como fue el trigo, el maíz, la alberja, las habas, la papa, la racacha, y esto ya pues nos los traen de lejos, ¿no? Todas estas hectáreas de aquí pues cambiaron y de hecho pues el agua también se ha ido como al consumo de las flores. Nosotros tenemos aquí un problema grave en Facatativá, es que no tenemos agua y nos está afectando, nos racionan el agua porque no hay, pero este problema no es solo de Facatativá, sino es de muchos municipios de la sabana, y porque pues es claro que las flores pues ameritan o son privilegiadas para que se cultiven porque hay que exportarlas, y los alimentos ya no son una prioridad y gastaban menos cantidad de agua, porque en la sabana tenemos una gran riqueza de humedales y ríos, pero hoy en día ya les han cambiado sus cauces, sus lugares y todos, y ya el agua ya mencionaba antes también que hay empresas que están trasladándose para otro lado porque el agua de ahí ya se está terminando. Entonces ha afectado muchísimo en ese sentido, como esto, porque pues a nosotros nos traen ya los alimentos, y bueno, eso es una cosa también nacional, donde vemos que en Colombia ya se importa, hay que importar muchos alimentos, incluso el arroz, el maíz. Entonces es como una cosa muy contradictoria a la cual estamos expuestos porque no sabemos cómo se va a seguir, y bueno, y la población se ha crecido. En relación a tu
pregunta, que es clave. Claro, aquí hay muchísima, desde los años 80 y 90 ha crecido la población, todos los municipios ha crecido. Entonces, ¿qué pasa? Que llegaron por el conflicto armado que se dio, el conflicto social y armado que se dio en Colombia. Mucha gente llegó en esos años y llegó y se quedó, pero en muy malas condiciones porque la infraestructura de los municipios no se adaptó para recibir tanta gente, tantos pobladores que venían de afuera. Entonces se fue como creciendo y creciendo y pues ya viviendo en condiciones infrahumanas, ¿no? En realidad eso, o sea, no habían parques, las viviendas pues eran inquilinatos, escuelas, colegios, tampoco no hay muchos. Entonces se fueron creciendo todos estos problemas sociales aquí en la sabana, en realidad, afectando mucho a las familias. Justamente cuando nos preguntaste sobre esos impactos, llegamos al tema ambiental. Es un tema realmente, sí, así como lo decía la compañera, muy preocupante. Podemos decir que ya el agua se está acabando. Y decir eso es duro, o sea, decir el agua se acabó en algún lugar, ¿no? El año pasado lo escuchábamos creo que lo hemos venido escuchando en varios países, ¿no? Que ya dicen las aguas se agotaron, necesitamos aguas de otro lado. Y decir eso en un territorio tan rico en aguas subterráneas que en algún momento fue un gran lago que luego se convirtió en humedales y que ahora pues digamos que es muy complejo, pero las cadenas de humedales de la sabana han sido secuestradas por los floricultivos, porque ellos mismos, digamos, encierran dentro de los predios de los cultivos partes de humedales, ¿sí? De meandros del río. Y todo esto nunca tuvo un control y no lo ha tenido y ya no lo va a tener. Entonces, realmente la crisis del agua es una crisis que afecta el territorio a nivel general y el territorio también somos las personas. Entonces, ¿cómo se cobra eso, no? ¿Cuál es el costo social de la falta del agua? Pues que las racionalizaciones del agua sean cada vez más frecuentes. Es un desequilibrio total que cada vez habiten más personas en la sabana de Bogotá y haya menos agua. Entonces, pues eso está llevando realmente a una problemática muy dura. ¿Y quiénes están teniendo que pagar estas consecuencias? Pues las comunidades. Y no solo las comunidades humanas, las comunidades de animales y de flora y fauna del territorio, porque pues estos humedales eran fundamentales para las aves migratorias desde que venían desde Canadá, y esas aves ya no encuentran un lugar en la sabana de Bogotá casi, porque esos lugares ya están secos, esos lugares ya están también muchas veces encerrados, ¿no? Dentro de los floricultivos. Entonces realmente sí es un ecocidio, ¿no? Es una catástrofe ambiental difícil, y lo más duro es que se está expandiendo a los terrenos más cercanos pues de la sabana de Bogotá, ¿sí? Entonces provincias como el Tequendama, ¿no? Como el Gualibá, que son los municipios que siguen, que son ricos en ecosistemas como el bosque de niebla y que tienen también muchos proyectos. Digamos que la floricultura se está expandiendo de otras formas, y eso pues también está generando una afectación, no solo pues digamos a trabajadores y trabajadoras, sino pues al estilo de vida campesino, al modo de vida campesino, y pues afecta directamente la soberanía alimentaria, y que ese es como nuestro tema central y nuestra lucha también, el tema de la soberanía alimentaria, y pues ahí queremos dejar también como la reflexión. Me gustaría saber qué papel juegan los sindicatos en esta defensa de los derechos de los y las trabajadoras en la industria, no solamente al tema de las personas, de los derechos humanos, sino de los derechos ambientales. Sí, bueno, este tema es un poco complejo porque en realidad en este sector no hay mucha organización sindical. A diferencia de los años 80, 90 tal vez, fue también desde por allá vengo en este tema de organizar a trabajadores y trabajadoras de las flores. Se dieron muchas luchas
muchas luchas en estos años, se organizaron varios sindicatos, se consiguieron muchas reivindicaciones porque pues en el sector, por ejemplo, no había dotación para todos los trabajadores, no se cumplía con la norma de que cada 3 meses se daban dotación, de que había que cumplir un horario, el salario justo. Antes no era así, era muy, pues, como que no se cumplía con esto. Las trabajadoras en especial estaban laborando y fumigaban, pasaban con sus máquinas, los químicos y enseguida se tenía que seguir laborando en ese espacio. Y estas fueron como cosas que se han logrado en el sector, que entramos como a conocer qué pasaba en el sector, cómo organizar a la gente, había como varios sindicatos en distintas empresas y se dieron logros. Habían algunos logros, claro, se dio como decimos nosotros a nivel sindical, se dio la pelea y se consiguieron reivindicaciones, pero organizadamente. Resulta que en esos años, pues por toda la situación del país, todo el que era sindicalista o fuerte en ese momento, porque eso aún se mantiene, pero era guerrillero, hablemos, era un terrorista. Entonces, eso más un lema que soltó empresarios de este sector, y es que los sindicatos acababan con las empresas, porque en esos años cuando se legalizaba un sindicato y se daban la negociación, pues los empresarios no querían perder algo de sus intereses. Entonces a veces cancelaban el nombre de la empresa y se iban para otro lugar. De hecho, sí, cerraban la empresa. Entonces, eso fluyó mucho como en las personas diciendo, no, es que las empresas acaban los sindicatos, pero no, nunca ha sido así. Y ni lo será así, porque los fines de un sindicato son otros, es defender los derechos de los trabajadores según las leyes establecidas y el derecho libre a la asociación, pero eso no se da aquí en el sector. Ahí es muy fuerte esto, porque aquí cuando alguien dice, y más si hay 2 o 3 que hablan de defender o de negociar o de ir a la oficina, como se dice, a la oficina de recursos humanos, para hablar sobre lo que nos está pasando en el cultivo o lo que nos pasó en la sala, para ellos ya es revolucionario, aquí no se habla de sindicato. Eso está muy controlado. A veces se utilizan esa oficina de recursos humanos para que les mantengan esas ideas, les laven el cerebro a las personas para que no hablen de sindicato. Llevamos como 1 año y medio en un proceso interesante con el Ministerio de Trabajo. Tenemos una mesa donde está el Ministerio de Trabajo, hay trabajadores sin ser sindicalizados, hay también sindicatos. Estamos ahí también desde las organizaciones que representamos en esta tarea de poder trabajar más con la comunidad con todas las personas que trabajan allí en este sector. De hecho, sí hemos tenido muchas reuniones, no hemos hablado de sindicato, pero sí hay un acercamiento, porque pues como son muchas las quejas, quejas no, son muchas las realidades, pero los trabajadores dicen quejas, yo me quejo, yo tengo esta situación, me cambiaron de empresa, ¿qué va a pasar conmigo, con mi liquidación? Ya mi empresa, la que me contrató, tenía otro nombre, ahora no sé, me mandaron para otra que se llama Campo Verde, no sé, entonces tengo un problema ahí, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde está mi liquidación? Entonces son muchas las cosas y que, por ejemplo, dice una compañera, a mí me sancionaron 8 días injustamente, que porque me tomé 5 minutos más de los que debía gastar en el baño, y entonces dijeron que me había ido para otro lado, entonces conseguí una sanción, y bueno, es injusto porque yo me fui a conseguir agua para tomarme una pasta porque me dolía la cabeza, me morí un poco más. Entonces son muchas de las situaciones que llegan a esta mesa y a los sindicatos que hay, porque sí hay algunos sindicatos en el sector, pese a lo que decía anteriormente, claro, aún se mantienen algunos sindicatos que son muy pocos, de verdad, pero que también hay otras organizaciones como la Red y otras organizaciones de la Sabana que están ahí mirando otras formas de organizar a los trabajadores y a las trabajadoras de las flores. Pero sí que es un llamado muy fuerte, porque culturalmente la gente tiene que verse de otra manera, que tiene una dignidad como trabajador de quererse organizar en la organización que quiera, si es sindical, si es asociación, si es de mujeres, si es libremente, pero son muy coaccionados.
la verdad. Entonces sí es como hacer un llamado, porque es que los sindicatos y las organizaciones están llamadas a que defiendan los intereses de los trabajadores y trabajadoras. ¿Y cuáles son esos intereses? Pues mínimas, son condiciones mínimas, que los trabajadores puedan tener unos horarios justos, un salario cumplidamente, que puedan tener agua potable, que puedan tener sus permisos para ir a las reuniones de los colegios de sus niños, de sus hijos e hijas, que puedan tener el día de la familia en realidad y cuando ellos lo necesiten para estar con su familia, a veces no cuando la empresa quiera, que tengan buenas rutas, que les den permisos para ir al médico, que les cumplen sus incapacidades. Son cosas elementales que se pueden desde los sindicatos negociar con las empresas. No es otra cosa, son cosas fundamentales y por eso hay que hacer sindicatos. Y ya estamos estudiando también la reforma laboral porque en una de sus partes dice que hay que fortalecer los sindicatos. Andamos como en todo eso como organizaciones sociales y desde el sindicalismo también andamos en esto, entonces de seguir fortaleciendo este papel. ¿Puede uno ayudar de alguna manera? Bueno, primero que todo, yo también quería decir así una cosa cortita y es que gracias a estas personas que se sindicalizaron hace muchos años y que pudieron generar una lucha dentro de estos cultivos es que hoy en día se ha expandido esa lucha en muchas organizaciones. Entonces, hilándolo con la pregunta que tú nos haces, Hagdi, yo creo que pues investigar siempre va a ser un punto, no tener una mirada crítica a lo que pasa en cualquier sector de la economía colombiana. Yo creo que cuando hablamos de flores estamos hablando también del daño que están haciendo los monocultivos a la madre tierra, ¿no? Al planeta tierra. Entonces yo creo que esto es una lucha también contra el modo de siembra de los monocultivos, ya sea el monocultivo del aguacate, el monocultivo de la caña. Bueno, eso realmente es lo que nosotros no necesitamos monocultivos sino bosque nativo y es como el mensaje, porque por eso los incendios, por eso todo eso. Entonces pues yo creo que sembrar un árbol o pensar en todo lo que le ha sucedido a las flores, a todos estos monocultivos, es eso, o sea, desde el lugar donde estén aquí ahora, pensar en un consumo distinto, más crítico, sembrar una huerta y también acercarse a nuestros procesos. Nosotras hacemos procesos educativos, aportar a nuestras organizaciones también puede ser un modo de ayuda. Para nosotras reflexionar sobre la floricultura, sobre la agroindustria de las flores, es muy importante incluso de que pensemos hasta dónde hemos llegado como humanidad en el sentido de sembrar extensivamente flores, no alimentos. Y ahí es una reflexión que nos atraviesa la vida totalmente. Entonces siempre nuestra invitación va a ser esa, ¿no? Como que pensemos en qué estamos consumiendo. Entonces si de pronto están escuchando este programa personas del norte global, de Estados Unidos, de países europeos, creo que el consumo realmente genera las decisiones sobre lo que yo consumo o no, genera muchas realidades en otros lugares. Entonces nosotras como organizaciones siempre hemos hablado de eso. Es difícil porque mucha gente dice como así, pero si la agroindustria genera muchos trabajos, ¿cómo pueden invitar a las personas a que no consuman flores? Nosotras estamos seguras que estas tierras se podrían destinar para otras cosas y que todo el trabajo de las personas que están aquí podría dedicarse a producir, por ejemplo, alimentos. Entonces yo creo que siempre reflexionar sobre lo que consumimos, de dónde viene cada cosa que tenemos y que llega a nuestras manos. Creo que eso es una reflexión que tenemos que hacer y especialmente en este contexto de cambio climático, porque tener este tipo de monocultivos en un momento tan frágil para el planeta, pues realmente es una contradicción humana. Entonces les invitamos a eso, a que nos sigan pues eso escuchando, que sigan escuchando La Banca del Parque Radio, que trae siempre muchos temas y bueno, que sigan también a los procesos organizativos de la Sabana de Bogotá, la Red Popular de Mujeres de la Sabana, los diferentes colectivos que hacen parte. Digamos que es una realidad difícil, pero la Sabana también está llena de esperanza. Está llena de jóvenes, de mujeres, de personas mayores creando esperanza, alternativas, proyectos concretos que van haciendo una realidad distinta.
Muchas gracias por la invitación y bueno, el 14 de febrero no es el día de San Valentín, es el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras de las Flores. Gracias, muchas gracias, Heidi, por la invitación. Yo también quiero como dar un saludo muy, muy especial a todos los trabajadores y trabajadoras de este sector, recordarles que no son y no somos floricultores, somos obreros, somos trabajadores de la clase obrera y que somos los que generamos toda esta exportación, esta industria que se ha convertido tan grande y que estamos exportando todo lo que hemos dicho en este programa. Estamos exportando territorio, estamos importando vida, estamos importando nuestra agua. Hay una gran riqueza y no la están exportando. Entonces de ahí que tenemos que seguir diciendo que no comemos flores, haciendo conciencia y teniendo en cuenta lo que nos plantea la compañera Andrea de la soberanía alimentaria. Entonces, para eso la gran invitación de que pensemos, reflexionemos como obreros, como obreras en el futuro de nuestros hijos, nuestras familias. No se trata de que no, como nos lo preguntaba Hagrid, no compramos flores, no creo que no se trata de eso. Es decir, porque las flores las compran es en el exterior con un valor muy grande y económico, y quienes se están beneficiando, mientras que nosotros aquí, nuestra fuerza de trabajo cada día se está agotando porque la salud está en riesgo y nuestras vidas también están en riesgo. Saludarlos porque eso hemos determinado, las organizaciones, los sindicatos, en que el 14 de febrero es el día de los y las trabajadoras de las flores. Muchas gracias a Banca del Parque Radio. Muchas gracias a ustedes dos invitadas maravillosas, tanto Gladys como Andrea. En verdad estamos muy orgullosos, muy dignos de poder contar con su presencia, no solamente en esta banca, sino también en todos los que puedan escuchar este podcast, porque son años de lucha, son años de resistencia y son años de investigación, de búsqueda, de estar allí con la comunidad en el territorio. Así que lo mejor que podemos hacer es compartir este podcast y bueno, abrazamos a todos los obreros y las obreras, los y las trabajadoras de las flores, porque hoy este es su día. Yo soy Hagrid López, una voz Banca del Parque Radio. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.